Excelente y hermoso día en el amor y en la gracia de la misericordia de nuestro Dios. El día de hoy con el mensaje de Jesús, o cuando Jesús entra en el templo. Y dice el versículo 14 de Mateo 21, y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Vuelvo a leerlo, Mateo 21, versículo 14, y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Padre, te rogamos que bendigas tu palabra. Esto es lo que nos enseñas a través de esos pasajes en los cuales, Señor Jesús, el tiempo que estuviste en esta tierra, te glorificaste bendiciendo esta humanidad. Y ese denuedo de tu escritura sea el que hoy provoque enaltecimiento en nuestro corazón. Amén. El día de hoy el tema lo he titulado Jesús enseña en el templo. Y algo que vemos en esta porción de la Sagrada Escritura es los últimos días cuando Jesús, estando en Jerusalén, dice que va al templo. No se nos olvide algo de verdad bíblica. Jesús no entró propiamente dicho al templo, lugar santo, lugar santísimo. A Jesús no se le permitió predicar en el lugar santo o enseñar en el lugar santo o en el lugar santísimo. Recordemos que en el tabernáculo Antiguo Testamento comprendía de tres partes: atrios, lugar santo, lugar santísimo. Tres partes, nuevamente repito: atrios, lugar santo, lugar santísimo. Tema que nuestro hermano pastor Juan Pablo está compartiendo del tabernáculo de reunión en la iglesia. Y de hecho, algunos de los mensajes que se han compartido en escudriñando las escrituras tienen que ver con esa circunstancia. Y retomo esto porque nuestro Señor Jesucristo sí entró en sinagogas. Sinagoga es el lugar que no era el templo a donde el sacerdote ofrecía los sacrificios. A donde estaba en el lugar santo, estaba la fuente de bronce donde se lavaban las manos y los pies los sacerdotes, el altar de bronce a donde se ofrecía el sacrificio y así sucesivamente. Nuestro Señor Jesucristo, a lo más que pudo haber llegado fue a esa parte de los atrios, a donde el pueblo de Israel, el pueblo común, es de donde llegaba. Así dice la Escritura: entraré por tus puertas con acción de gracias y por tus atrios con alabanza. Nuestro Señor Jesucristo luego entonces estas enseñanzas las dio en los atrios. No se le permitía, recordemos que no lo reconocían como sacerdote, aunque lo era y fue el sumo sacerdote. No ofrecía los sacrificios, aunque él mismo se ofreció a sí mismo y era el sacrificio declarado en la ley. Tan es así que cuando como cordero, dice, fue llevado al matadero, Isaías 53, se cumplió en él. Traspasado él, molido por los pecados, se cumplió en él. Y el Salmo 22 se cumplió. Dice la Escritura que fue traspasado, contar puedo mis huesos, etcétera. Bueno, el punto es que cuando Jesús, nuestro Señor, entra al templo y ve a los cambistas, dice que él menciona: mi casa o la casa de mi padre será llamada casa de oración. Casa de oración. Y el punto que quiero tratar es que cuando Jesús entra ahí al templo, dice que, o a los atrios, llega ahí, a los alrededores, dice que sana, y sana ahí en el templo, dice ciegos, cojos y cojos, y los sanó. Si yo voy a las referencias del libro de Deuteronomio, en la ley no estaba permitido
que cojos, ciegos, mancos participasen, así lo dice la ley, de esa adoración a Dios. Pero Jesús lo sana. Jesús lo sana. Jesús lo sana. Un leproso no podía acercarse a la comunidad, sino que tenía que apartarse a determinados lugares a donde exprofeso ellos vivían. Luego entonces vienen ciertas personas con lepra y son sanadas. Los mancos no podían tener esos privilegios. Luego entonces, cuando Jesús los ve, cuando Jesús nota, cuando Jesús se da cuenta de cómo eran menospreciados, la Biblia nos enseña en el libro de Hechos que lo vil y menospreciado, Primera Corintios dice que lo vil y menospreciado tomó Dios para avergonzar a los sabios. ¿A quiénes se refería respecto a los sabios? A esos doctos o conocedores de ley, principios que tenían, que hacía que la persona no recibiese esas bendiciones. Uno de estas cuestiones, por ejemplo, eran las mujeres también que tenían el flujo de sangre. Eran declaradas inmundas. La Biblia nos enseña que se acerca una mujer con flujo de sangre y toca el borde del manto del Señor y es sana. Aquella historia relata el texto sagrado que viene la mujer tocando y dice: si tan solo tocase el borde de su manto seré sana. La ley decía que era declarada inmunda la mujer y tenía que, para ser restituida a esa pureza, tenía que cumplir con ciertos rituales. Las palomitas que se mataban o que se degollaban y sangre, etcétera. Bueno, los días que tenía que hacerse esto para la purificación. Pero dices que esta mujer dijo esto en su corazón, lo hizo, y dicen, Jesús dice, alguien me tocó. ¿Quién me tocó? Y los discípulos dicen, pues muchos te han tocado. ¿Cómo preguntas? Dice, es que salió poder de mí. Te estoy hablando de lo que vino a hacer Jesús, y era menospreciada aquella mujer. Trata de pensar que era declarada inmunda. Si ella se sentaba en una silla, esa silla era inmunda. Nadie se podía sentar allí, y quien se sentaba era inmunda la persona. Luego entonces no podía convivir. ¡Qué triste! Pero esta mujer va, toca el manto y es sanada. Y Jesús dice, esta hija de Abraham, así lo dice, a la cual el enemigo, Satanás, sabía, etcétera, etcétera. Y yo veo la grandeza y el amor de Dios. Estaba prohibido acercarse, o una mujer platicar o hablar con un rabí o maestro. Luego entonces había quienes en el fanatismo de locura, como hoy día la perversidad de algunos, no la debiste de ver sanado. Pero él dijo, salió poder. ¿Qué es lo que miró el Señor? ¿Qué es lo que tocó el Señor? Un corazón necesitado, afligido, que le buscó, y que así cuando Jesús estuvo en el templo, puedo ver cojos, mancos, ciegos y enfermos que probablemente se sentían menospreciados aún mismo por el legalismo religioso. Pero bien dijo Jesús en otras porciones cuando vino en esta tierra y caminó: los enfermos tienen necesidad de médico. Y entonces yo encuentro a un Dios misericordioso que no da conforme a los hechos de los hombres, sino conforme a su misericordia y conforme a su gracia. Puedo hablar de que cuando entró y purificó el templo, y que me enseña y tipifica la pureza
más que lo material, lo espiritual, etcétera, etcétera. Calidad en la vida, integridad, rectitud y muchas cuestiones, pero estoy hablando del concepto de cuando Jesús llega a esos atrios, a donde nada más a ese lugar se les llegó a permitir. Vuelvo a insistir, estoy hablando de cuando el templo de Herodes, la magnificencia o la exaltación material de un lugar a donde Dios también se manifestaba a través de los sacerdotes. No niego eso, pero Jesús no pudo haber predicado ahí porque el legalismo se lo impidía, no lo reconocían como profeta ni como sacerdote. Tan es así que cuando hacía milagros le decían: por el demonio y por Belcebú los haces. Y Jesús les decía: un reino dividido no puede permanecer. Y enseñaba a Jesús. Y él les decía y preguntaban: ¿quién pecó, este o su padre o su madre? Aunque se olvidaban de la ley. Ezequiel es el que viene y anuncia y dice: no digan que fue por causa del padre el que pecare, y también lo dice por allá Jeremías e Isaías también, sobre todo Ezequiel, el justo, el día que pecare. Esa limpieza, esa pureza que tenía, justicia dejará de ser. Bueno, había ley. Y Jesús nuestro Señor mira a todos aquellos que por años fueron menospreciados. Eso me enseña que Él no menosprecia, que su gracia y su misericordia es para siempre. ¿Y qué de los leprosos? La Biblia nos enseña que el leproso empezaba por llaga rojiza, y dice la ley que el sacerdote lo veía y declaraba 7 días, se hacían ciertos rituales para purificación, se encerraba en un lugar y si salía y se había engrandecido o había crecido aquella roncha o mancha, y era declarado inmundo, se rasgaba la ropa y empezaba a golpearse la cabeza, ir anunciando, porque así decía la ley: inmundo, 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 inmundo. Y todos se tenían que apartar. Y el leproso estaba confinado a cierto lugar a donde nadie se podía acercar. Trato de pensar cuando querían llevarle algún alimento. Y estaba la vasija de alimentos por allá. No se podían acercar. Luego entonces aquel familiar o pariente llegaba posiblemente con un trozo de carne, no sé, pero de pronto lo aventaban esa pieza de pollo posiblemente o de ave, y se empanizaba con la tierra porque no caía en el depósito del alimento o la vasija donde se les ponía alimento. Era triste todo este tipo de cuestiones. Pero un día un leproso, y dice en una sinagoga, esto sí fue en una sinagoga, dice que le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y dijo el Señor: quiero, sé limpio. Y en ese momento esa persona fue sanada de su lepra. La Biblia me enseña que Jesús sigue en su templo. Cuando la iglesia se reúne, a donde dice que donde 2 o 3 se congregan en su nombre, ahí está. Y sigue de la misma manera, obrando sin ese legalismo carnal, espiritual que dicen que es. Está obrando por misericordia y por su gracia, porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. El día de hoy fui a alguna circunstancia de curación y vi un papelito: publicidad, noche de milagros. No lo critico, no me tomen a mal. En la iglesia hemos tenido días así, día de manifestación de gracia, el tiempo de visitación, etcétera. Le damos mucho énfasis, pero veía y dice: noche de milagros. Los últimos tiempos. He pasado por cierta circunstancia complicada y difícil, de tal manera que no puedo apoyar uno de mis pies por una circunstancia de limpieza que me hicieron, pero bueno,
pero se ha ido formando tendón, cubriendo ese hueso que quedó limpio. ¿Y saben qué? Cuando vi aquel papel dije, te hemos limitado a una noche, a una tarde de milagros, a un día de milagros. Si a cada momento se acerca alguien y obras. Y dentro de mi corazón dije, no es una noche, es una vida en mí de tus milagros. La Biblia, se hablaba de que me iban a injertar, pero ya no es necesario, porque nuevamente piel está empezando a mostrarse. Te estoy hablando de un Dios que habla de misericordia y de gracia. Posiblemente el legalismo haga decir eso que está diciendo no es cierto, pero a mí me enseña la Biblia de un Jesús que sigue diciendo, donde 2 o 3 se congregan, yo en medio estoy. Algunos dicen, hoy sí sentí, éramos como 1000. Jesús dijo, donde 2 o 3 se congregan en mi nombre. Y aún luego yo he dicho, aunque no hayamos 2, Elías oraba y estaba solo, inclusive se lo llegó a decir, vive Jehová, que solamente yo quedo de los profetas. Y el Señor le dijo, cálmate, hay 400 que no han doblado sus rodillas. A veces creemos ser los únicos, pero no es cierto. Hoy somos millones y millones de los que creemos en el Señor. Si tú en esta hora quieres recibir de ese amor de Jesús, no el legalismo, sino esa actitud de amor, de gracia de aquel que se entregó en la cruz, puedes recibirlo. Y puedes decirle, Señor Jesús, en esta hora te entrego mi vida, te entrego mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Te recibo como mi Salvador. Yo confieso y creo que eres poderoso para quebrantar todo yugo que Satanás haya puesto sobre mi vida. En esta hora, mirándote a ti, Jesús, en fe y tomado de la mano en fe y en el Espíritu, yo le digo a Satanás que se largue de mi vida, de mi familia y de mi ser, y te recibo como mi Salvador. Gracias porque por tu amor soy libre de condenación y escribes mi nombre en el libro de la vida. De la misma manera, si tienes algún problema, alguna necesidad, ese mismo Jesús que obró en aquellos como compartía de una manera pronta, puedes recibir esas bendiciones. El libro de Hebreos capítulo 13 dice que Jesús, o Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Padre, te ruego que bendigas a estos mis hermanos y hermanas que en fe depositan toda su confianza en ti. Que en esta hora quebrantes todo yugo de opresión, que abras toda prisión, Señor, que oprime, y que toda alma, espíritu y cuerpo tengan la libertad gloriosa, tal cual tú pagaste en la cruz, Jesús. Tú pagaste, y nadie paga 2 veces por lo que tú haces. Y en esta hora, todos aquellos que se arrojan a tus brazos, Señor Jesús, reciben ese descanso, esa paz y el refrigerio de tu gracia, misericordia y amor. Cadenas rotas, sanidades y milagros, no por la manifestación de un hombre que lo declara, sino por lo que sufriste y padeciste en la cruz, que otorga triunfo y victoria. Y como Pablo el apóstol dijo, y dicen mis hermanos en fe,
somos más que vencedores en Cristo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Hemos llegado a la parte final de nuestra transmisión. Te invitamos a que sigas mandándonos tus peticiones al correo casadalabanza.contacto@gmail.com. También no olvides suscribirte al canal y visitarnos. Ahí podrás encontrar nuestra sesión de podcast Celebrando su Gloria, la sesión Escudriñando las Escrituras y la sesión para niños Casa de Alabanza Kids, Siguiendo a Jesús. Te esperamos muy pronto. Dios te bendiga.